Bienvenidos, amados hermanos, hermanas, amigos, todos los que siempre se conectan para continuar con la lectura bíblica. El día de hoy, el capítulo 3 del libro de Ruth. Estamos aprendiendo respecto a esta sierva del Señor, esta mujer diligente, una mujer virtuosa que decidió no solamente pertenecer al pueblo de Dios, sino servir al Señor y entregar su vida al Dios de Israel. Pues Ruth, recordemos que era la nuera de Noemí. Noemí era casada con Elimelec, que era de la tierra de Israel, pero Elimelec murió. Noemí quedó viuda. Y la nuera de Noemí, llamada Ruth, también enviudó. Así que prácticamente las dos estaban sin familia. En aquel tiempo era muy importante estar casada con un varón, porque el apellido de ese varón pues podía certificar que eran de tal o cual ciudad o nación, y además se repartía las heredades, las tierras, pues a través del apellido de aquellos varones. Pues por eso era tan importante en ese tiempo que las mujeres pertenezcan a una familia, ¿sí? Que tengan una cobertura, vamos a decir, una cobertura de algún esposo. Pues bien, vamos a empezar con el capítulo 3. Recordemos que Ruth estaba trabajando en las cosechas de Booz. Booz era un varón pues temeroso de Dios. Se notaba que era un varón que procuraba agradar a Dios, y además que era muy amable, era muy educado, respetaba, muy honrado, ¿sí? Y bueno, Ruth empezó a trabajar ahí en la cosecha, y después se enteraron que Booz había sido de la familia de Elimelec, es decir, del esposo de Noemí. En ese caso, pues Ruth podía ser acogida de nuevo a la familia de Elimelec y así pertenecer al pueblo de Israel. Pues bien, vamos a empezar. Versículo 1 del capítulo 3 de Ruth. Dice: después le dijo su suegra Noemí, le habla a Ruth y le dice: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No es Booz nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás pues y te ungirás vistiéndote tus vestidos, irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. Bueno, aquí Noemí estaba preocupada por Ruth. En realidad Noemí la trataba a Ruth como si fuera su propia hija, y le decía: ¿no voy a procurar buscar un hogar para ti? Por supuesto, quiero que estés acogida en un hogar para que te vaya bien. Eso dice el versículo 1 de este capítulo. Entonces le recuerda: ¿no es Booz nuestro pariente? ¿No será que él te pueda redimir? Esa palabra redimir, como le comentaba, pues entre otras cosas también significa que iba a pertenecer a la familia del pueblo de Dios. Por supuesto, nosotros cuando somos redimidos por Cristo pasamos a ser familia de Cristo, ¿verdad? Y bueno, en ese caso, en ese contexto histórico, pues ese tipo de costumbres que habían en la tierra de Israel, pues implicaba que si pertenecía a la familia de Israel, podía ser acreedora además de toda la heredad que le había sido otorgada a Elimelec, el esposo de Noemí, porque habían heredades, habían tierras, ¿sí?, de por medio.
Pues bien, le dice Noemí, le dice a Ruth, bueno, vos va a estar aventando esta noche la parva de las cebadas, es decir, va a estar como separando la paja del trigo, de las cosechas. Dice, te lavarás pues, lávate Ruth, y úngete. Este ungirse significa también perfúmate, ¿sí? Arréglate, ponte bonita, vistiéndote tus vestidos. Irás a la era, es decir, al campo de la cosecha, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí y él te dirá lo que hayas de hacer. Bueno, en la forma en que habla Noemí, nos puede hacer sospechar de pronto Noemí ya había conversado con vos anteriormente. Da esa impresión. Por supuesto, eso no lo detalla la palabra. De todas formas, aquí le está diciendo algo muy interesante y que podríamos de alguna forma interpretarlo espiritualmente, ¿sí? Cuando hay una doncella que de pronto quiere casarse con un varón, ¿sí? Aquí le dice, descubre sus pies. Recordemos que la palabra dice, hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz, de los que anuncian el evangelio. Pues una doncella que quiera casarse con un varón, pues descubra si ese varón tiene o no tiene palabra de Dios. Bueno, ahí se la dejo esa palabra para que cada quien reflexione, lo medite. De todas formas, aquí hay mucha palabra que se puede interpretar de una forma espiritual. Dice entonces, Ruth le dice a Noemí, haré todo lo que tú me mandes. Y descendió pues a la era, es decir, al campo de la cosecha, e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando Booz hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Es decir, Booz estaba, no solamente es que era el dueño de la era, de todo el campo, de todos esos terrenos, sino que él mismo trabajaba, él mismo estaba cosechando y bueno, después de haber terminado de cosechar, pues se echó a dormir, ¿sí? Bueno, después de haber comido y bebido, dice que su corazón estuvo contento. Bueno, hay un dicho clásico, ¿verdad? Barriga llena, corazón contento, algo así también se decía en ese tiempo. Dice, entonces se retiró a dormir a un lado del montón y entonces Ruth vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella, Ruth, respondió, yo soy Ruth tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano. Aquí una vez más estamos leyendo un versículo que en realidad tiene una connotación espiritual también, porque Ruth le dice a Booz, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, acógeme, acógeme, protégeme, quiero formar parte de tu familia, por cuanto eres pariente cercano. Y Booz le dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Aquí Booz se alegra y le dice a Ruth, porque ciertamente Ruth podía haber dicho, no, yo quiero casarme con un joven apuesto, porque Booz era un varón de avanzada edad, siendo que Ruth era una joven. Y Booz le dice, bueno, tú has preferido
ser redimida por alguien de la familia, conservar el nombre de aquel varón llamado Elimelech, formar parte del pueblo de Dios y no te has estado fijando en cosas superficiales probablemente. Entonces le dice, ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Aquí estamos viendo que Ruth había dado muy buen testimonio delante de toda la gente. Es algo muy importante también, es una característica de una sierva de Dios, ¿sí? Que viva con sobriedad, ¿sí? Que sea coherente, que sea madura, que no ande alocadamente, que no sea indisciplinada, que no ande metiéndose en cosas que no le corresponden, sino que sea realmente una mujer virtuosa. Y Ruth ciertamente tenía ese buen testimonio delante de toda la gente, dice. El pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, dice Booz, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré, vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. Además, Booz, aparte de ser respetuoso, también es honesto. Dice, bueno, hay un pariente más cercano que yo que te pueda redimir, pero si él no te quiere redimir, pues ahí estoy yo, voy a redimirte yo. Entonces le dice, luego al día siguiente vamos a ver este asunto. Y después de que durmió a sus pies, dice el verso 14, hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo, no sepa que vino mujer a la era. Entonces Ruth se levantó muy de madrugada cuando todavía era muy oscuro, porque Booz dijo que no se sepa que vino una mujer a la era. Después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y tendiéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se la puso encima y ella se fue a la ciudad. Ahí le dio, ¿verdad? 6 medidas de cebada. Dice el verso 16, y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo, ¿qué hay, hija mía? Y Ruth le contó todo lo que con aquel varón le había acontecido. Y dijo, estas 6 medidas de cebada me dio diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Ese es el corazón generoso de Booz, ¿sí? Se acordó de Noemí y le mandó con Ruth, pues 6 medidas de cebada. Ciertamente ellas dos no estaban desamparadas ya. Booz ya las estaba acogiendo, ¿sí? Era el corazón servicial de Booz. Recordemos una cosa, hermanos. Booz, este varón, era de la línea que llegó a ser el linaje del Mesías, el linaje del Señor Jesús. Un varón que realmente muestra testimonio de Dios también. Bueno, dice el verso 18. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Noemí le está enseñando a Ruth a ser diligente. No te muevas de ahí. Consérvate ahí con él. No te distraigas, no te vayas a otros lugares, ¿sí? Hasta que se resuelva este asunto, porque ciertamente Booz no va a estar tranquilo hasta que se concluya todo. Bueno, ahí está también Noemí guiando, ¿sí?, a Ruth, que era mucho más joven. Estaba guiándola a tomar decisiones correctas, y así tiene que ser también con las hermanas, ¿sí? Las hermanas más mayores tienen que enseñar a las jóvenes, ¿sí?, a servir al Señor, a respetar a su marido, a respetar a sus padres, a ser diligentes.
una mujer mayor que también ya ha alcanzado cierta sabiduría y madurez en el Señor, tiene esa responsabilidad de instruir a las mujeres más jóvenes, así como estamos viendo el testimonio de Noemí en este capítulo 3 de Ruth. Pues bien, hasta aquí es donde concluye el capítulo 3, pero esta historia todavía tiene que concluir con algo que nos va a enseñar algo muy importante. Así que los invito a que nos acompañen en el próximo capítulo, en el capítulo 4, en el siguiente video, no sin antes mandarle un saludo de bendición, un abrazo fuerte y alentándole a que perseveremos en la palabra del Señor, que vayamos aprendiendo. Así estamos viendo detalles que nos ayudan incluso a la vida cotidiana. Bien, bendiciones entonces y hasta la próxima.